La diputada nacional Josefina González, también el diputado Germán Barcarena. ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Bien, Rodrigo. A ver, vamos a recordar lo que decía Macri ayer. Yo creo que... Antes de ayer, perdón, ya me está pasando rápido el tiempo. Hace poco más de 48 horas, 2 días, decía esto en el discurso justamente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, ante todos los legisladores nacionales. Esto decía Macri. Para cuidar a los docentes, Por favor, silencio. Respeto, por favor. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. Les pido, para cuidar a los docentes, les pido que sancionen una ley que agrave las penas a aquellos que los agreden. Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético. Las obras generan trabajo y ponen en marcha el país. En 4 años esperamos construir 2.800 kilómetros de autopista, los mismos que teníamos cuando llegamos. Ya hay 1.100 kilómetros en construcción y para el fin de este año vamos a tener 25.000 kilómetros de ruta en obra, algo inédito en la historia de la Argentina. Por primera vez en años hay un gobierno que quiere cuidar a todos los argentinos, especialmente a aquellos que están preocupados por la inseguridad, por su futuro y el de sus hijos. Y eso nos les permite tomar contacto con lo más importante que tenemos en nuestras vidas, nuestros afectos. Pero es imposible que podamos tomar contacto con esas emociones si no podemos pagar las cuentas a fin de mes o no podemos poner comida en nuestra mesa. Por eso hoy estoy contento que hace 15 meses hayamos comenzado a caminar en la dirección de ese país que nos debemos, que nos merecemos, que tenemos que construir. Pero para eso tenemos que terminar de convencernos que somos la generación que vino a cambiar la historia, que vino a enfrentar el siglo XXI. Y yo les digo hoy, no aflojemos, no nos demos por vencidos, ratifiquemos nuestra convicción por el cambio y no escuchemos las voces de aquellos que nos quieren desanimar, que nunca quisieron el cambio y que ni siquiera hacen autocrítica de lo que han hecho en el pasado. Por eso hoy les digo, la Argentina se está poniendo de pie. ¿Se está poniendo de pie la Argentina? ¿Cómo tomaron el discurso de Macri? Bueno, la verdad que fue bastante difícil escucharlo en la hora que leyó. Para mí está plagado de mentiras, no sé de qué país habla. Nosotros que lo recorremos, que escuchamos, que estamos, por lo menos yo estuve reunida con las 5 centrales, con la parte de los docentes, estuvimos con Baradel apoyándolo, no sé qué es lo que piensa, qué pasa con los maestros, pero me parece que no solo no escucha, sino que no le interesa escuchar, no le interesa la educación pública, no le interesa todo lo que venga del Estado, no le interesa fortalecer derechos y tampoco le interesa generar empleo porque no considera que las personas, el pueblo tiene derecho a trabajar para poder desarrollarse y ser quien quiera ser. Me parece que estamos en un país distinto con el presidente Macri porque yo no veo a mi país feliz, no veo a mi provincia feliz y la veo muy preocupada por cómo llegar a fin de mes y cómo poner el plato de comida en la mesa. Me parece, él habló en un momento también del cinismo, me parece que el cínico más grande en este momento en la Argentina es él, de darse el lujo de hablar de esto, cuando es el causante de que esto no pueda pasar, de que la gente no pueda pagar
los servicios y no pueda tener el plato de comida en la mesa y no tenga una educación con un futuro posible. ¿No es peligroso el mensaje y la simbología de los cartelitos con las causas judiciales cuando se están tirando de uno y otro lado las causas judiciales? Porque yo después lo vi a los representantes de Cambiemos, santafesino Barleta, que empezó a publicar causas judiciales, temas, digamos, que sucedieron justamente con el kirchnerismo. ¿No es peligroso eso en un año electoral más todavía? Lo peligroso en realidad que hay de por medio es tirarse con una causa judicial como si el Poder Judicial fuera el que resolviera quién puede ser candidato y quién va a gobernar la Argentina. Me parece que si uno entiende que hay una división de poderes, cada uno tiene que cumplir lo que tiene que cumplir. La verdad es que también es cierto que hay un montón de causas abiertas para todos y todas, porque sí. se ha hecho como una política el hacer causas a todos y a todas. Sí, la política judicializable, que habitualmente, inclusive cuando se estudiaba Derecho, los mismos formadores de los futuros profesionales decían: todo lo político no debe ser judiciable. Sí, lo que pasa es que aparte hoy por hoy parece que la parte política la maneja Durán Barba y Lorenzetti. O sea, es una cuestión muy peligrosa de por sí. Y es una cuestión muy peligrosa también que cuando yo no puedo ganarle a un candidato, no puedo ganarle a una persona, a un dirigente, le arme una causa judicial que después incluso la mayoría quedan en la nada, porque hay una diferencia entre las causas que vos tenés. Algunas solamente avanzan por cuestiones mediáticas y de tapas de diario, pero realmente son muy difíciles de comprobar. Y otras sí, lo judicial se ha trasladado a la tapa de los diarios. Claro, y las otras que sí avanzan y que sí imputan y que sí tienen pruebas, pasan absolutamente desapercibidas por los grandes medios porque en realidad la mayoría son del gobierno actual. ¿Cómo se actúa, digamos, en consecuencia, sobre todo en un año electoral? ¿Qué tienen pensado desde el justicialismo para, por lo menos, empezar a cambiar la situación de poderes, la relación de fuerzas entre el oficialismo y el Congreso? Porque yo creo que no es únicamente potestad del gobierno de Macri que el Congreso pasa a un, no segundo, sino un tercer plano. No. Sino también pasó, digamos, en el hiperpresidencialismo pasó con Néstor, pasó con Cristina, pasó con Menem y hasta en algún caso también pasó con Alfonsín con la vuelta de la democracia. No pasó con De la Rúa, por ejemplo, pero a mí me genera, digamos, un poco de incertidumbre de cómo puede llegar a ser el trabajo de un Congreso que está tapado por un veto, por todo lo que se defina en el Congreso Nacional, termina chocando contra la pared el presidente de turno. Sí, la verdad que nos debemos todos los argentinos el volver a jerarquizar y hablar de lo que implica los poderes legislativos en general. Es algo que yo vengo hablando también hace un montón de tiempo porque como militante política a mí me preocupa que las elecciones que tienen que ver con lo legislativo se les llamen menores. Creo que no son menores. No, o sea, los poderes legislativos no se ocupan de nada más y de nada menos que de poner en vigencia leyes. Son un poder. Son un poder muy importante, o sea, es el poder que realmente le da las herramientas al resto de los poderes para avanzar o para... Y tiene representación real de la sociedad. Totalmente, es muy importante trabajar sobre eso y creo que hay una conciencia desde la sociedad y desde los militantes políticos que hay que tener de jerarquizar y entender cuál es el lugar que puede llegar a tener un legislador y que se pueda sostener esa responsabilidad una vez que se llega. Creo que el intento que nosotros vamos a tener para este año, que va a ser un trabajo arduo, durísimo y que no nos va a encontrar claudicando, por lo menos a la mayoría de nosotros, es en reforzar ese espacio, en realmente volver a empoderar lo que significa ser legislador y ser, en nuestro caso, legisladores nacionales, que tenemos que tener un compromiso y una coherencia y sobre todo lo tenemos que llevar hasta el último día, tenemos que ser fieles a lo que representamos y a los que nos votaron, porque acá, más allá de todo, a veces con el tema de los bloques y demás se olvida para qué la gente nos votó y cuál es el papel que nos está pidiendo que ejerzamos ahí. Y eso es que ese es el
no importa si sos justicialista, pro, radical, socialista, cómo se atempera el hiperpresidencialismo y esa herramienta administrativa que tiene de veto de lo que se decida en la legislatura. Quizás, inclusive, diría yo, ¿no? Porque hay muchas cosas que quedaron pendientes, ayornándose a 22 años, 23 años casi de la reforma constitucional. Entonces digo, puede llegar a ser en el día de mañana la discusión de una reforma constitucional, porque la verdad que hoy el presidente tiene un poder absoluto, digamos, de las decisiones reales. Pero lo que pasa es que el poder, o sea, yo siempre digo, el poder legislativo es el único que se cierran los golpes de Estado. Eso nos está marcando también cuál es la importancia del poder legislativo. Sería importante empezar a entenderlo, empezar a trabajar desde ese lugar y también entender que en los congresos, en los poderes legislativos siempre tienen que estar todos representados y no nos tenemos que pelear por eso. En todo caso, discutir en buenos términos y llegar a buenas cuestiones, pero es una responsabilidad de todos que las leyes que salgan representen a todos. Por eso estamos todos representados en el Congreso, más allá de quién sea el legislador. ¿Qué diferencia hay entre, más allá de que el discurso de Lifshitz recién va a llegar el 1 de mayo, aquí es un plazo diferente, la apertura de a esta altura del lo vas Congreso. punteando, vos ya viendo qué Claro. puede llegar a decir. ¿Qué diferencia puede haber hoy real entre el Lifshitz y Macri? ¿Hay diferencias? ¿Lo ven usted? A ver, porque ustedes son testigos privilegiados porque son opositores tanto en la provincia de Santa Fe como en la Nación. En un ratito vamos a hablar con un concejal, una de las voces protagonistas de la ciudad de Santa Fe, también para analizar cómo es el espectro de relaciones de fuerza también entre el intendente y el consejo. Pero, ¿qué diferencias ves, Germán, entre Lifshitz, el gobierno de Lifshitz, lo que marca su norte de acción de gobierno, y el de Macri? Mira, más que diferencia, Rodrigo, allá casi pasadito un año de gestión que tienen los dos, tanto uno como presidente de la Nación y otro como gobernador, lo que ves es una similitud de que no se han cumplido en su mayoría tanto promesas de campaña como frases que han dicho en la apertura de las sesiones, ¿no? Tanto de la legislatura de la provincia de Santa Fe como en el Congreso Nacional. Digo, a la hora de hablar de obras, de inversión y de apuesta a lo productivo, ya sea industrial, agrícola ganadero, o las de las economías regionales, hoy no lo estamos viendo en absoluto. Creo que es una materia pendiente que vienen teniendo los dos. Digo, cuando lo escuchaba a Macri hablar de cambio, digo, también se me venía a la cabeza a Néstor Kirchner en el discurso cuando asume el 25 de mayo del 2003, hablando de diciendo esa frase de que cambio es el nombre del futuro, y poniéndose a trabajar de inmediato a revertir la situación en la cual se encontraba la Argentina. Hoy vemos que Macri también revirtió la situación, porque empezamos a tener despidos, y hablo de nuestra provincia, despidos concretos, cierre
de empresas que venían funcionando en óptimas condiciones y que terminan cerrando y dejando a muchísimos trabajadores, mano de obra calificada en la calle. No hay inversión en la provincia, se deprime el consumo interno a través de la inflación que genera las mismas políticas públicas del gobierno nacional, la apertura de importaciones. Hoy a la mañana estuvimos con Diego Mancilla en una reunión con productores de frutilla en la ciudad de Coronda, y seguramente da para que podamos hablar en profundidad, ¿no? Pero nos planteaba cuál es la situación y la falta de acompañamiento del gobierno nacional y también esperan mucho más del gobierno provincial, ¿no? Digo, me parece que vienen, yo digo, más que ver una diferencia entre los dos, veo que en esto se parecen y mucho, ¿no? Que todavía la gente no está viendo lo que en hechos concretos con lo que se han comprometido en palabras. ¿Se puede pensar que haya alianzas inclusive con el socialismo? ¿Qué piensan ustedes? El peronismo siempre tuvo un espíritu frentista. Después habrá que discutir. Siempre el peronismo estuvo conduciendo esos frentes. O sea, usted no descarta el sector político que ustedes integran. De hecho, nosotros llegamos a través de frentes, el Frente Justicialista para la Victoria, el Frente para la Victoria a nivel nacional. Son frentes que se conforman con distintos partidos y se va a una contienda electoral. Eso obviamente que no lo descartamos. Sí, creo que el peronismo tiene que estar conduciendo esos procesos y que hoy tenemos que estar a la altura porque la sociedad espera eso de nosotros. ¿Josefina? Sí, la verdad que, bueno, claramente pienso lo mismo que Germán. Creo que nosotros tenemos que aprender a construir entre todos. Creo que el peronismo no tiene vocación de oposición, tiene vocación de conducción y de gobierno sobre todo. Así que me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que nuestro pueblo necesita que hagamos, que es realmente organizarnos abiertamente, donde se pueda construir el proyecto que todos queremos, que no es nada más y nada menos que todos estén incluidos y que todos tengan un trabajo y que todos tengan una educación digna y que el Estado realmente acompañe en el desarrollo y no que acompañe en el desarrollo a ciertos poderes económicos y deje afuera. Ahora, ¿cuál es el límite? Cortito. ¿Cuál es el límite? ¿Con quién no se puede, según su visión? ¿Con quién no se puede generar una alianza? Yo creo que, digamos, todos los que tengan una extracción liberal o de ese tipo de política que hemos vivido en los 90, creo que es muy difícil que se pueda llegar
A ver, póngame un algún nombre, por acuerdo. ejemplo. Dentro de los nombres de la provincia de Santa Fe. Ayer pegó el portazo al socialismo Giustiniani, por ejemplo. Bueno, los radicales que lidera Corral, me imagino que no, ahí, porque están en Cambiemos. Sí. No, totalmente, sí. Sí, sí. Mm. Sí, de hecho hay algunos diputados que terminan como frente del socialismo y van a ir como pro, Mm. como Cambiemos. O sea, por Claro. ejemplo, con Bofati, con Lifchit, ¿ahí no tienen límite? Nosotros no vemos de que se pueda llegar a trabajar en una coyuntura electoral en conjunto. Creo que venimos ya desde hace muchos años teniendo propuestas muy distintas. Creo que al peronismo le tocó gobernar en la provincia de Santa Fe, terminando con la gobernación del ingeniero Jorge Obey, y el Frente Progresista con el socialismo a la cabeza tuvo 2 periodos y ya va por el tercero y le está demostrando a la Está gente. bien, eso es la coyuntura. ¿Cuál es Pero forma el de 2019, Yo porque creo esa que- es la madre de todas las batallas, 2019. Yo creo que el peronismo tiene lo necesario como para no tener que forzar ningún tipo de estas alianzas o frentes. Creo que Ahí está la definición. Sí. Ahí, esa es toda una definición. Arrancaba de una forma y esa terminó siendo otra definición. Pero bueno, después le voy a preguntar también lo mismo a Martín Esquers, que ya está en otros estudios. Gracias, Josefina. No, La diputada nacional Josefina González. Gracias, Germán. no, gracias a vos. Germán Bacarela, el diputado provincial también.